pasado año, justo para esta fecha, el Comité Político designó una comisión que se le encomendó la celebración de las diferentes efemérides en torno al partido, en torno al país. Esta comisión realizó durante este 2013 un trabajo encomiable. Celebramos el bicentenario de Duarte, los 40 años del ascenso al poder del profesor Juan Bosch, los 150 años de la restauración. Con paneles y conferencias realizamos una labor de análisis sobre el golpe de Estado al profesor Juan Bosch en 1963. Esa comisión la integra el compañero Franklin Almeida, quien es su coordinador, la compañera Alejandrina Germán, que está aquí con nosotros, el compañero Radamés Camacho y el compañero Julio César Valentín. Justo se dirige a todos ustedes en este momento el coordinador de esta comisión, miembro del comité político, miembro fundador del PLD, compañero Franklin Almeida. Bien, buenos días a mis compañeros de la mesa principal, encabezado por el compañero doctor Leonel Fernández Reina, presidente del partido, al doctor Reinaldo Pared Pérez, secretario general, y los demás compañeros que nos acompañan en esta mesa presidencial, miembros del comité político y dirigentes locales de la provincia. Creo que este material se le entregó a ustedes y el que no lo haya recibido se lo pasarán en su momento. De lo que se trata en esta brochure es del discurso que un sábado 15 de diciembre de 1973 produjera el profesor Juan Bosch en el Congreso Constitutivo Juan Pablo Duarte. Y justamente para esa fecha le comentaba a mi compañero Leonel Fernández que él todavía tenía 19 años y a Reinaldo Pared Pérez, que era menor de edad y que por tanto no podía figurar todavía en la plantilla del PLD. Y ni decir de Danilo Medina, que lo que tenía eran 22 años de edad. Era un partido de jóvenes y algunos de nosotros, entre ellos Rafaelito y yo, bordeábamos los 30 y otros, como Euclides, bordeaba los 40. Y aún los compañeros que bordeaban los 40, Juan Bosch le llevaba por lo menos más de 20 años. Este partido fue fundado por un líder envejeciente en edad, pero nuevo en ideas. Y un líder envejeciente en edad y no en idea hizo posible la confluencia generacional para que el PLD sea hoy lo que es el PLD. Eso a veces, cuando se habla de relevo generacional, soy de lo que entiende que de lo que hay que hablar es de una confluencia de generaciones. Y los jóvenes siempre en este partido deben tener oportunidades de participación. En este discurso Juan Bosch dice, como dos elementos sobresalientes en ese lenguaje sencillo y directo que tenía, de que la doctrina del PLD se componía de dos aspectos generales. Uno primero, y lo sintetizaba con estas palabras, terminar la obra de Juan Pablo Duarte. Y debo decir que cuando él se refería a terminar la obra de Juan Pablo Duarte, debemos de entender a profundidad el concepto y hacerlo nuestro. Juan Pablo Duarte proclamó la República. Juan Pablo Duarte no fue quien organizó el Estado dominicano. Quienes organizaron el Estado dominicano, sacaron del país y lo deportaron,
a Juan Pablo Duarte y a los trinitarios. Fueron los ateros y organizaron aquel Estado a imagen y semejanza de ellos. Los ateros eran un grupo social altamente atrasado, tan atrasado que justamente la lucha se dio con ellos entre los trinitarios y los ateros, y finalmente los ateros que venían con toda la fuerza desde atrás, porque lo que trataba de hacer el grupo de los trinitarios era llevar hacia el progreso y hacia adelante la sociedad dominicana. Se dieron una constitución que no fue la constitución ni de Duarte ni de los trinitarios. Y lógicamente en torno y con esa constitución organizaron un Estado atero, un Estado atrasado. Y hablar entonces de completar la obra de Duarte es sencillamente modernizar el Estado dominicano y llevarlo a lo que los gobiernos del PLD han llevado al Estado dominicano. Y no quiero referirme, por una cuestión de tiempo, a todas las realizaciones en términos de Estado. Quiero referirme, si se quiere, no solo a las normativas jurídicas generales, como leyes orgánicas, sino a la Constitución que nos dimos en el 2010. Esa Constitución, con Leonel a la cabeza, ha llevado a la República Dominicana a un marco jurídico de modernización. Se trata entonces de ir aplicando, como se ha hecho, esa Constitución para que el PLD vaya terminando la obra de Juan Pablo Duarte con el tema de la modernización del Estado y hacer del Estado dominicano un Estado que proteja el desarrollo y el bienestar de la sociedad dominicana. Todavía nos envolvemos en discusiones como el tema de la sentencia del Tribunal Constitucional, porque no estamos habituados aún, y eso es una cultura que hay que sembrando en el pueblo dominicano, de que esas son las instituciones que nos vamos dando y que en consecuencia sus decisiones han de ser respetadas por todos. Y así lo ha hecho el partido y así lo ha hecho el gobierno presidido por Danilo Medina. Respetar las decisiones judiciales. El segundo elemento importante en la doctrina planteada por Juan Bosch, lo decía también con palabras muy sencillas: hacer respetar los derechos sociales y políticos. Y hoy en día, hablar de los derechos es también revisar la Constitución que nos dimos en el 2010. Del artículo 37 en adelante están enumerados los derechos fundamentales, que hoy en día son válidos como tales. Como decía y dice el profesor Juan Bosch en este discurso del año 73, Duarte no podía alcanzar todos los derechos que se habían plasmado internacionalmente, derechos que se levantaban desde la Revolución Francesa y la Revolución Americana. Pero ya en el 73, cuando Juan Bosch pronuncia este discurso, ya habían muchos derechos muy definidos, empezando por los derechos de los hombres y de las mujeres, o sea, de los derechos humanos. Ahora bien, del 73 a la fecha, se han asumido muchos nuevos derechos que como tales latían y estaban presentes, pero que los organismos internacionales han pasado ya también a definir. Como por ejemplo, los derechos difusos que se refieren a los derechos del medio ambiente, como derechos económicos y sociales. En este país la gente no sabe, porque no lo sabe en sentido general el pueblo dominicano, que la educación es un derecho, no es una gracia, es un derecho, que la salud es un derecho, que el empleo es un derecho, que la vivienda es un derecho, la cultura, la recreación, etc. Los remito a ustedes al artículo 37 y siguiente de la Constitución del 2010,
donde el presidente Leonel Fernández, presidente de este partido y en su momento presidente de la República, lideró aquella constitución que recogía de la Constitución del 63 valores importantes y que la traía hacia situaciones nuevas. Y en esa Constitución están los derechos que han de ser garantizados por el pueblo, para el pueblo dominicano. Y el papel de este partido es, desde el gobierno y apoyando al gobierno, garantizar y hacer eficiente esos derechos, como dice la misma Constitución. Al Estado le corresponde hacer eficiente y garantizar esos derechos. Ahora, esos derechos no se garantizan sin dinero y el Estado necesita dinero. Aquí ha habido en algún momento señalamientos que lucen torpe. Se dijo que Leonel Fernández había incurrido en un déficit gobernando. Pues en ese déficit o parecido va a incurrir cualquier gobierno, incluyendo el de Danilo Medina, si la recaudación fiscal sigue siendo tan baja como es. El 15%, la presión tributaria, calculada cada punto de esos 15 a 25.000 millones de pesos, eso a mí me da 375.000 millones de pesos. ¿Y cuál es el presupuesto del año que viene? El presupuesto es 613.000 millones de pesos. ¿Cuántos faltan para completar ese presupuesto? 238.000 millones de pesos. ¿De dónde van a salir? De préstamos. Ah, entonces hay deuda. De donaciones, muy bien. Y de bonos y otros esfuerzos que ha de hacer el gobierno y el Estado. El Estado dominicano requiere de recursos para garantizar esos derechos. Me encantó la propaganda de la Bachelet en Chile. Ella planteó el tema de la reforma fiscal en Chile, pero también planteó que ese dinero era para educación de calidad. Ella es de centro izquierda y sin embargo el presidente de México, de centro derecha, plantea también la necesidad de la reforma en la educación. Este partido tiene un compromiso de origen y ese compromiso consiste en que debemos de garantizar los derechos ciudadanos, que fue el planteamiento hecho en la tesis original por Juan Bosch. Cuando se habla de que este partido es un partido disciplinado, es verdad, aprendimos de los militares y de la iglesia, pero no la disciplina de ellos. Los militares tienen una disciplina obligada, la iglesia tiene una disciplina emocional y el PLD tiene una disciplina consciente. Y la disciplina consciente no solo le da unidad al PLD, la disciplina consciente le da otra cosa más al partido, la necesidad de la formación política, porque en este partido si algo debemos y tenemos que hacer, y para mí desde mi punto de vista, y sé que lo comparto con mis compañeros, la meta más importante a partir del Congreso, del 8º Congreso Jorge Botello, es desarrollar la línea de la formación política, porque si el PLD es hoy lo que es, no es solo porque tuvimos una figura como Juan Bosch, fue que esa figura, Juan Bosch, nos puso en el camino de la formación política y nos enseñó de qué se trataba la política como arte y como ciencia. ¿Qué es lo que queremos hacer? Lo que queremos hacer tiene que ser unificado por todos, conocido por todos, para que haya disciplina, haya unidad y alcancemos los propósitos. Muchas gracias. El compañero Franklin Almeida, compañero miembro del comité político, compañero miembro fundador de nuestro partido, en estas palabras en la celebración del 40 aniversario de la fundación del PLD. Como lo mostró el compañero Franklin Almeida, este folleto es de colección, Hay por ahí una cantidad suficiente que procúrenlo. Está el discurso pronunciado por el compañero profesor Juan Bosch al momento del Congreso Constitutivo Juan Pablo Duarte. Es de colección y está con nosotros.